Hola, la atención al paciente es la razón por la cual probablemente no estás facturando más. En este vídeo te vamos a explicar brevemente las razones que probablemente estás pasando por alto y por supuesto en la descripción de este vídeo vas a encontrar formas para poder profundizar. Cuando hablamos de ventas, tienes que entender que las ventas de práctica médica privada tienen 4 etapas fundamentales. Tenemos la prospección, que son todas las acciones de marketing, medios tradicionales, radio, televisión, que necesitas para poder llamar la atención. Luego hablamos de atención al paciente, que es a lo que nos referimos en este vídeo sobre las buenas prácticas en atención al paciente en práctica médica privada, que se encarga la recepción, y la recepción tiene una función: transmitir confianza. Además, viene una tercera etapa, que es la parte de ventas. Y esta etapa es la que consiste en hacer un cierre, un primer depósito, un primer pago y, por supuesto, lograr que la persona crea en tus soluciones médicas, pues, para ellos. Y a continuación, y la más olvidada, da igual en qué parte del mundo te encuentres, es la fidelización. Y, por supuesto, para aclarar, en este entrenamiento vamos a hablar exclusivamente de la parte de atención al paciente. No vamos a tratar todos los aspectos porque este vídeo sería interminable. Cuando hablamos de atención al paciente, nos estamos refiriendo principalmente a el primer contacto. ¿Vale? En este primer vídeo te voy a recordar brevemente cuáles son aquellas posibles acciones que no estés realizando. Como por ejemplo, no te lo voy a decir ya, te esperas un momentito y lo sigues viendo. ¿Por qué es tan importante la atención al paciente? Bueno, tienes que entender que tu recepción, te guste o no, paréntesis, por eso hay que entrenarlas y reclutarlas bien, es la imagen de tu clínica y por lo tanto es un filtro. Si su trabajo no lo hace adecuadamente y no está bien orientada, directamente te lo digo ya, estás haciendo el bobo o perdiendo dinero, como quieras llamarlo. Cuando hablamos de los aspectos generales de la atención, unos conceptos básicos que tienes que entender. La atención al paciente está dividida, para poder aclararme o poder explicarme, en 3 aspectos: la forma, el fondo y reglas de oro. Cuando hablamos de forma, es aquellos aspectos intangibles que impactan en la interpretación, ¿vale? Como por ejemplo un tono de voz bajo, como por ejemplo una actitud incorrecta, una recepción o una atención al paciente donde está desanimada y se le nota muchísimo la falta de gana que tiene de trabajar. Cuando hablamos de fondo, nos referimos a aquellos procesos, aquellos conocimientos, habilidades que debería de tener para desempeñar bien su trabajo. O como por ejemplo un entrenamiento en producto sobre cuáles son los servicios que ofrece la clínica y bien argumentado, es decir, entendiendo cuáles son las competencias de esos servicios que está comunicando en su clínica. Y cuando hablamos de reglas de oro, hablamos de un montones que voy a explicar a continuación. En forma, quiero recordarte varias cosas: el tono, el lenguaje, la actitud, escuchar, muy importante, pero también en forma te quiero hablar de los mensajes. Cuidado con las faltas ortográficas, cuidado con los aiga, sube para arriba y baja para abajo, este tipo de aspectos. Y si por ejemplo tienes un acento como el mío, canaria o andaluz, o eres de paisa de Colombia, tienes que hacer un esfuerzo por una dicción, abrir bien la boca, articular lo mejor posible e intentar evitar utilizar palabras como muyayo o papa o guagua, si fuera de Canaria como yo. En conclusión, intenta ponerte en el lugar de la persona en que te está llamando para poder comunicarte lo mejor posible. Pero además, recuerda que en forma es muy importante que un prospecto, un posible que todavía no es paciente, pueda entrar directamente en la clínica. Y también tienes que tener en cuenta esa forma. ¿Y a qué me refiero? En hacerle sentir especial. Hazle un tour, hombre, por la clínica si tienes la posibilidad, explícale qué servicios tiene. Y esto en realidad, esto de hacer sentir especial, como es práctica médica privada y la gente está pagando por los servicios, pues debería de ser un básico o una regla de oro, pero bueno, ni tan básico. Y es este mismo principio el que debe de estar tanto en las llamadas como en los mensajes de texto, ¿vale? Esto es una pequeña introducción a la primera parte. ¿De qué vamos a hablar en el primer contacto? Cuando hablamos del primer contacto, lo que tienes que tener en cuenta es que esa forma de contactarnos desde el prospecto, el futuro cliente o paciente, que todavía no lo es, puede llegar de diferentes maneras. Y por supuesto puede llegar por teléfono, puede entrar directamente en la clínica o puede directamente mandarnos un mensaje en Instagram o en Facebook o en el WhatsApp. ¿Qué tienes
tienes que saber al respecto que no todos los canales las personas muestran el mismo interés. Y aquí viene una clave de esto de mejorar las ventas en práctica médica privada. Y es momento de que cojas papel y lápiz o que pares el vídeo, porque aquí viene una perla de oro. No te puedes centrar en todo. Hombre, si estás empezando y no entra nadie, pues evidentemente puedes hacer muchísimas cosas. Pero si eres una clínica que ya tiene algo de práctica o una consulta médica privada que ya tiene número de pacientes, recepción, atención al paciente no puede hacer milagros, ¿vale? El tiempo pues es el que es. Pero sí es verdad que la regla de oro, el consejo principal es entender que al teléfono y cuando la persona va a clínica, cuando todavía no es un paciente, son los canales que mayor probabilidad hay que estos se conviertan en paciente. A esto se le llama prospectar o segmentar o cualificar, evidentemente hay maneras de decirlo, pero lo que intento decirte es que sobre estos tiene que ir tu esfuerzo en comunicación y sobre los demás creas unas plantillas que utilizas y una metodología como por ejemplo, oye, te mando un WhatsApp, no me contestas, si tengo el mail te mando un mail. ¿Qué debes de saber de este primer contacto? Que la persona que está en recepción debe de saber por lo menos cuántos canales de comunicación tiene la clínica. Responder acorde a esos canales, ¿vale? Si hay una plantilla o si llamo por teléfono, recuerda siempre llevarlos a aquellos canales de comunicación, teléfono o consulta presencial en la clínica que mayores resultados dan desde un punto de vista de las ventas. Pero también tienes que saber cuál es el listado de servicios que tu clínica ofrece. Desde el punto de vista de la recepción, nunca se dan valoraciones al teléfono ni en un medio público, por lo tanto es una información básica. ¿A qué me refiero? ¿Qué beneficio tiene el servicio que estás ofreciendo? ¿Para quién va dirigido, básicamente? Pero además también tienes que saber explicar qué otros servicios son competidores de este mismo. ¿A qué me refiero? Bajar grasa localizada. La puedes lograr bajar grasa localizada con estética, con medicina estética o con cirugía plástica o con nutrición o con... Aquí hay un montón de servicios, me bloqueé. Hay un montón de servicios para poder solucionar lo mismo. Estos son a lo que me refiero, o ellos son lo que me refiero, con competidores sobre un mismo servicio. Y tu recepción, tu atención al paciente tiene que tener este conocimiento. Y por supuesto, precios y formas de pago. Información complementaria que no sobra, listado de preguntas frecuentes y por supuestísimo que recepción esté informada sobre aquellas acciones de comunicación que hay en redes sociales, diferentes canales, si pusiste alguna publicación en un periódico, porque así de recepciones más perdidas que Wally, es decir, desubicadísimas. Te llama el prospecto y... así no tenías ni idea, vamos. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Vamos con el tercer bloque, vamos a hablar de la recogida de datos. La recogida de datos, hay un montón de aspectos a considerar, pero un básico es cómo nos conoció. El canal de venta o el canal de comunicación por la cual un posible paciente te contactó es clave que lo contactes. Y cuando hablamos de lograr la cita, es importante que entiendas que cuando hay mucho volumen es clave hacer una pregunta básica. Sara, ¿tiene usted alguna duda más o prefiere agendar consulta con el doctor Alberto? Esto es una pregunta básica, clara, para saber si la persona quiere comprarme ya o quiere comprarme más adelante. ¿Por qué te explico esto? Porque como el tiempo es limitado y recepción hace un montón de aspectos, cuando lo hace bien, debería de hacer varios aspectos, tiene que filtrar a la gente que está lista para una consulta ya o a la gente que hay que nutrir, que ya lo explicaremos también más adelante. ¿Vale? Entonces, segmentar, cualificar a quien llama es básico para lograr una cita. Pero a la misma vez, recuerda, nadie quiere entrar a un restaurante vacío. La gente prefiere, le da más confianza entrar a un restaurante lleno. ¿Qué quiere decir esto? Olvídate de ¿y cuándo quiere venir a la consulta? Tamara, ¿prefieres venir por la mañana o por la tarde? ¿Hay algún día específico que prefieras? Así tengas la agenda llena de huecos. Pero es que tú no eres un restaurante vacío, o al menos no vas a mostrarle que tu restaurante está vacío. Explicar cuál es el mejor protocolo para la confirmación de citas. En otras palabras, que dependiendo del servicio que sea, tendrás que ampliar los recordatorios, ¿vale? Como por ejemplo 48 horas antes y 24
2 horas antes, e incluso si tienes mucha tasa de no asistencia, incluso 12 horas antes o un par de horas antes. Como ves, este vídeo contiene mucha información relevante a optimizar, profesionalizar el departamento de atención al paciente, pero que en realidad va dirigido a tener un objetivo claro, que es aumentar la facturación de ventas. Si quieres mejorar las ventas de tu clínica, tienes que mejorar la atención al paciente. En la descripción de este vídeo encontrarás la información necesaria para poder formarte tú y tu equipo.